hable nuestra vida y le ofrecemos nuestro corazón para escucharle a Él con toda la atención. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque podemos acercarnos a ti de esta manera, Dios mío, pero sabemos que estás presente en todos nuestros hogares, en cada lugar, en cada ciudad, Dios mío. No hay distancia para ti. Tú eres Dios. Tu presencia visita, Dios mío, cada familia en esta mañana. Tu presencia lleva paz, lleva salud, lleva bendición. Tu presencia lleva salvación a los hogares en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toma la palabra que vamos a meditar y háblanos. Te rogamos, Dios mío, nuestro corazón tiene sed de tu palabra. Queremos oír tu voz, queremos que tú nos hables en este día y estamos dispuestos, atentos a tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, quiero empezar esta meditación leyendo un texto que está muy hermoso en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Vamos a leer Santiago capítulo 4 y vamos a fijar nuestros ojos en el versículo 8. Santiago 4, 8. Este versículo, en una de las cartas tan hermosas como lo es Santiago, nos da un mensaje muy importante. Este mensaje dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hemos orado al Señor, hemos leído este versículo que, como les repito, está muy hermoso. Este versículo yo lo quiero dividir en 4 partes. Primera parte: acercaos a Dios. Es una invitación. Es una invitación que hace el apóstol Santiago, diciéndole no solo a la iglesia, sino creo que es una palabra para todos los seres humanos, diciéndoles: acercaos a Dios. Es una invitación, acercarnos a Dios. Ahora bien, cuando uno habla de acercarse a Dios, uno entra en complicaciones porque uno basa sus relaciones sociales en personas que puedes conocer, que puedes ver, que puedes saludar, que preguntas dónde vives, cómo te llamas. Cuando se trata de acercarnos a Dios y relacionarnos con Dios, se nos hace un poco misterioso, porque decimos, a Dios no lo veo, ¿cómo le hacen o a qué se refieren cuando hablan de relacionarse con Dios o de acercarse a Dios? ¿Cómo me acerco a alguien a quien yo no veo? ¿Cómo me puedo acercar a Dios si no sé dónde está? Bueno, estas preguntas que nos surgen cuando no hemos activado nuestra fe o cuando no hemos comprendido lo que se trata de relacionarnos con Dios, es natural, a todos nos pasa, todos nos preguntamos eso. Pero el libro de Santiago dice: acercaos a Dios. Independientemente de que yo tengo dudas o que no puedo verlo, el libro me invita a acercarme a Dios. Entonces, ahora debo de pensar entonces en qué actitudes acompañan o cuál debe ser mi actitud para acercarme a Dios. O sea, algo muy importante que encontramos en la Biblia es que el ser humano debe creer que le hay. Dice: el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador. Entonces tenemos que creer que Dios existe. Por ahí no tenemos mucho problema, porque creo que la mayoría, aunque no tenga incluso una religión, los seres humanos, casi la mayoría, saben o creen que Dios existe. Quizás algunos pueden tener ciertas dudas, pero o haya algunos que digan: no creo en Dios o Dios no existe. Son pocos, pero la mayoría creemos que Dios existe. Segundo, ¿cómo me acerco a alguien que yo no veo? Bueno, tengo que tener fe, porque a Dios no se le ve, pero por la fe podemos experimentar su presencia, su existencia, su poder, su amor. O sea, todo por la fe. Entonces, la verdad dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es la fe es necesaria. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? Con fe, creyendo que le hay, que es galardonador. Tienes que tener fe. No solamente saber que existe o creer que existe, sino fe en Él, en que existe y es poderoso, existe y es bueno, existe y te ama, etc. O sea, hay muchas cosas que podemos agregar. Pero dice aquí
después, la segunda parte del versículo, y Él se acercará a vosotros. Mira si es importante que yo me acerque, que del hecho que yo me acerque depende que Él se acerque a mí. Entonces, a veces la gente dice, no, yo no creo en Dios porque Dios es injusto, a mí nunca me ha bendecido, a mí nunca me ha ayudado. ¿No será porque no te has acercado a Él? Hay personas que a veces juzgan el carácter de Dios como un Dios que no es de amor, un Dios que no es de misericordia, porque no lo han experimentado. Tal vez es porque ellos no han creído, no se han acercado, no han probado a Dios. Pero la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces Dios no es que Él te condicione y diga, bueno, si tú te acercas yo me acerco. No, lo que pasa es que Dios no se puede acercar a alguien que no cree, porque la incredulidad le pone a Dios una barrera que Él no va a cruzar. Y no porque no tenga poder para hacerlo, sino porque Él no puede sobrepasar tu voluntad. Si tú quieres acercarte a Él, si tú decides conocerlo, Él se acercará a ti. Si no, no. Entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego presenta dos verdades. Pecadores, limpiad las manos. Presenta a un tipo de persona que es pecador y que el pecado ha ensuciado sus manos. Las manos en la Biblia representan nuestras acciones, representa lo que hacemos. Por lo tanto, nuestras manos, nuestras acciones, por causa del pecado, están sucias. Todo lo que hacemos está contaminado. Todo lo que hacemos está espiritualmente dañado porque hay pecado en nuestro corazón. Entonces, nuestras manos están sucias. Vea que dice, pecadores, limpiad las manos. Pero luego se dirige a otro grupo de personas. Y dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vea que son dos tipos de personas. Un pecador que vive en pecado, que hace pecado, y por consecuencia todos sus hechos, todos sus actos están sucios por el pecado. Pero menciona a otros que dice, son de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? En los versículos anteriores, como el versículo 4, nos refleja o nos ayuda a entender un poco el contexto bíblico, qué cosa es ser de doble ánimo. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ok, entonces ser de doble ánimo es que yo soy alguien que conoce de Dios o que cree en Dios, pero que vivo en adulterio espiritual. Tengo doble ánimo. Me animo por Dios, pero también me animo por el mundo. Soy amigo de Dios, pero también soy amigo del mundo. Entonces, el segundo grupo de personas se refiere a personas que conocen de Dios, que son creyentes, que quizás tuvieron temor o temen a Dios, pero de repente pierden ese enfoque, ese temor, esa reverencia a Dios y empiezan a vivir una vida con un doble propósito o con dobles acciones. Hacen cosas buenas, pero también hacen cosas malas. Este tiempo en la tierra que estamos viviendo es un tiempo que nos invita a determinarnos, a ser personas determinadas. Por eso el tema de hoy es quítate los zapatos. Y más adelante vamos a entender a qué me refiero y por qué el tema, por qué el título. Pero hasta ahora yo entiendo que Santiago hace una invitación. Él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis? ¿Sí? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O sea que si yo me hago amigo del mundo, mi amistad con Dios se ve afectada. Es enemistad. Y la palabra enemistad es que yo me estoy volviendo enemigo de Dios. Entonces, eso es algo muy importante, muy serio. Cada mensaje que quiero transmitir a ustedes, cada mañana, cada oportunidad, trato de enfocarlo en una acción que cambie el rumbo de nuestra vida aquí en la tierra, pero también cambia el rumbo de nuestro destino en la eternidad. Ese es el propósito. Compartir la palabra de Dios no es solo un mensaje cualquiera. El mensaje de Dios es salvar tu alma. El mensaje de Dios es que tú te salves, que tu alma no se pierda, porque para eso murió Jesucristo. Jesús no murió para que solo tengamos una religión y vayamos a un lugar a adorarle. Jesús murió para que tu alma vaya a un lugar de salvación por la eternidad. Eso es muy importante. Es más importante que tu casa, que tu auto, que todo, que tu empresa, que todo en la vida. Es mucho más importante. Ahora, ¿cómo acercarnos a Dios? Estábamos pensando en eso. Pensando en esas cosas,
vino a mi mente aquel versículo de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. De este personaje de la Biblia que nos narra su encuentro con Dios y su acercamiento con Dios. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Muy bien. Buscando un ejemplo de acercamiento a Dios, para poder compararlo o enfocarlo, aplicarlo a nuestras vidas hoy, encuentro el ejemplo de Moisés. Y me puse a preguntar, me pregunté, bueno, ¿por qué Dios le pide a Moisés que se quite los zapatos, el calzado, para acercarse a él? Por muchos años se piensa o se pensó que era un acto de reverencia, un mero respeto. Quítate los zapatos porque estás en mi presencia, este lugar es santo. Por mucho tiempo se pensó que si Moisés estaba con zapatos allí, estaba ensuciando o profanando aquel lugar. Pero encuentro en la Biblia varias aplicaciones. Primero, encuentro que en Josué capítulo 5, versículo 15, Josué capítulo 5, versículo 15, encuentro lo siguiente. Analizando el por qué quitarse los zapatos cuando nos acercamos a Dios. Dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, desde esa época se empezó a practicar o a acostumbrar que todos los que ministraban en el lugar santo, en el templo de Dios, en el santuario, tenían que andar descalzos. ¿Y cuál era el propósito? No era tanto que fuera impuro o inmundo traer zapatos, sino la intención era que la persona que entraba al lugar santo o al templo a servir a Dios tuviera contacto directo con la misma presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, lo hacía descalzo. Porque esto significaba, al quitarse los zapatos, significaba que la presencia de Dios que llenaba aquel lugar y que estaba en el mismo suelo, en el mismo piso, cuando él ponía sus pies en el piso, esa santidad de Dios o esa pureza de Dios llegaba hasta el sumo sacerdote y él era purificado. Entonces, quitarse el zapato en el caso de Moisés no significaba que él tenía que quitárselo para no contaminar el lugar. Al contrario, tenía que quitárselo para él ser purificado o ser santificado. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo me debo quitar los zapatos. Porque quitarse el calzado significa que yo quiero que la santidad de Dios, que la perfección de Dios, que la justicia de Dios llegue a mi vida y cause en mí un efecto poderoso y sobrenatural. También encuentro otra razón o otro ejemplo de personas que se quitaban los zapatos. Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. Versículo 2. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová:
de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los exportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos desnudos y descalzos. Fíjese, otra situación en la que veo personas descalzas eran los esclavos. Cuando un país esclavizaba a un pueblo, a un grupo de personas, al llevarlos cautivos, le quitaban los zapatos, porque al quitarle el zapato, representaba que ellos ahora eran siervos. Porque dentro de las culturas antiguas, en una casa en donde vivía el amo, solo el amo traía zapatos y la familia del amo traía zapatos. Los siervos andaban descalzos. Es decir, ¿cómo identificar la servidumbre? Los que andaban descalzos. ¿Cómo identificar al padre o a la madre de familia y a los hijos de la familia? Porque todos traían zapatos. Era una forma de diferenciar. Así que todos los esclavos andaban descalzos. Se quitaban los zapatos. Así que se quitaban los zapatos el sacerdote para ser uno con Dios y que la santidad de Dios entrara en su vida. Y se quitaban los zapatos también los esclavos, porque eso significaba que ellos ahora eran siervos del que los había tomado o comprado para servir. Ahora, otro ejemplo de alguien que se quita el zapato es Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato o al hecho de hacer un pacto, un convenio, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Vemos otro ejemplo. ¿Quién se quitaba el zapato? Cuando alguien hacía un trato, un contrato, un pacto con otra persona, se quitaba el zapato. Se lo quitaba. Eso significaba que estaba haciendo un pacto con aquella persona, que estaba haciendo un convenio firme, como diciendo, te lo prometo que lo voy a hacer así y que te voy a cumplir. Era como prometer algo, era como asegurar que lo que yo estoy diciendo. Entonces, no era tanto por el valor del zapato, porque los zapatos antiguamente eran muy sencillos, incluso había zapatos incluso de junco, o sea, de planta. La trabajaban, la sabían usar, lo tejían y hacían el zapato de hierba, por así decirlo, de planta, de unas plantas. Entonces, era el significado moral, era el valor moral. Si alguien se quitaba el zapato, estaba diciendo, yo doy mi palabra que lo que te dije lo voy a hacer o lo voy a cumplir. Era para cerrar un contrato. Entonces, cuando veo estos ejemplos, encuentro que quitarse el zapato en Israel representaba pacto, representaba comunión y también representaba propósito. Quitarse el zapato tenía varios significados en Israel. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Por qué razón le dice Dios a Moisés, quítate los zapatos? ¿Sabe algo? Moisés en su vida de joven había escuchado acerca de Jehová. Tanto así que cuando él tuvo 40 años de edad, él dijo, Dios me va a utilizar a mí para liberar a mis familiares, a mi pueblo de Egipto. Y una ocasión, cuando fue a visitar a uno de sus familiares y vio que lo golpeaban, dice la Biblia que Moisés con sus manos mató a aquel egipcio que estaba golpeando a un israelita. Por esta causa Moisés tuvo que huir a Madián y se quedó en Madián a vivir, y allá se casó y allá estuvo 40 años. Y como tenía 80 años de edad, es cuando encontramos lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 5, que Dios se le aparece en una zarza. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Moisés es un hombre que desde niño creció escuchando acerca de Jehová, oyendo la historia que su madre y su familia le contaba. Él sabía de Dios, él conocía perfectamente bien, pero cuando se encuentra con Dios en el monte Horeb, o monte de Dios, resulta que Dios le dice a Moisés, quítate los zapatos. ¿Qué significaba eso entonces? Significaba que Dios quería con Moisés una relación directa, personal, una comunión. ¿Sabes, Moisés?
no me es suficiente tu conocimiento. No me es suficiente que conozcas que yo existo. No me basta con que tú conozcas que yo soy tu Dios. Necesito que tú quieras hacerte uno conmigo. Observemos que cuando Moisés llega al monte, Dios lo detiene. Le dice, detente, Moisés. Le dice, detente. Esa es la expresión primera que escuchamos de parte de Dios en el capítulo 3, ¿verdad? Le dice Dios, no te acerques, quita el calzado de tus pies. Entonces Dios no le está diciendo, no te acerques porque no quiero que te arrimes, o no quiero que te acerques a mí. No, porque Dios a nadie rechaza, Dios a todos recibe. Cuando Dios le dice, no te acerques, le está diciendo, no puedes acercarte así como vienes a mí. Necesitas hacer algo antes, y es quitarte los zapatos. Quitarse el zapato es hacer en nuestras vidas un cambio total de actitudes. Número 1, si yo me acerco con zapatos a Dios, es porque yo en mi corazón no tengo la intención de hacerme uno con Dios. Observe, si yo me acerco a Dios y no me quito los zapatos, significa o simboliza que yo no tengo la mínima intención de hacerme uno con Dios. Hace un momento le puse un ejemplo que el sacerdote se quitaba los zapatos para ministrar en el santuario. ¿Por qué? Porque eso significaba que el sacerdote se hacía uno con Dios. La presencia de Dios llenaba todo el santuario, y cuando él pisaba el santuario, la santidad de Dios entraba en él. Incluso la Biblia dice que cuando salían de ministrar a Dios, o cuando Moisés salió de hablar con Dios en el monte Sinaí, dice que su rostro venía iluminado. ¿Por qué? Porque él estuvo en contacto con la presencia de Dios. Quitarse el zapato es que yo quiero tener un contacto. Yo quiero que mi vida, mi alma, tenga y se toque y se encuentre con Dios. Yo no quiero un encuentro con una religión superficialmente. Quiero un encuentro con la presencia de Dios. Y eso es lo que nuestro mundo hoy necesita. Urge que los seres humanos dejen de tener un título. Moisés decía, Jehová me va a usar para servirle. Pero cuando llega al monte, resulta que Moisés no era apto para estar en la presencia de Dios. Cuando Moisés quiere ver la zarza, quiere ver la misma presencia de Dios, resulta que Moisés no era apto. ¿Sabe por qué? Porque quería acercarse a Dios, pero con una religión. O sea, tenía un espíritu religioso. Él pensaba que él conocía de Dios, él pensaba que él era un siervo de Dios, él pensaba que era alguien especial, pero no es así. Le hacía falta humillarse. ¿Saben por qué? Porque quitarse el zapato también significa ser siervo, ser esclavo. Y ¿sabe algo? No podemos venir a Dios a buscarlo y querer darle órdenes. Es un error tremendo. Es un error tremendo. No podemos venir a Dios y en lugar de decirle a Él, tú eres mi Señor, yo decirle a Dios lo que Él debe hacer. Y hay un versículo que recuerdo mucho y está en el Evangelio de Lucas, para que usted vea que esto nos pasa como seres humanos en muchas ocasiones. Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesucristo exhorta al público que le rodea y le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Se da cuenta que a veces no queremos acercar a Dios? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si soy tu Señor, tú eres mi siervo. Si eres mi siervo, tu actitud debe ser venir a mí descalzo. Es decir, con una mente o un carácter o una acción de obediencia. Pero a veces venimos a Dios y le queremos dar órdenes. Le queremos decir a Dios lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Y eso es una actitud incorrecta. En otras palabras, estamos buscando a Dios con los zapatos puestos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te quites los zapatos. Dios quiere que tú entiendas que no es suficiente una relación con Dios externa. No es suficiente que tengas una relación solo con la iglesia, con las personas que creen.
Eso no es todo. Dios quiere ir adentro de tu vida. Dios quiere que te descalces, porque Él quiere que tu vida tenga contacto directo con Dios, más allá de una fe externa, un concepto, unos mandamientos, una ley. Más allá de eso, Dios quiere que tengas un contacto con Él directamente, con Dios. Así como Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Traía zapatos esa gente. Esta gente venía con zapato a Dios. Venían con zapatos y cuando llegan ante Jesucristo le decían, Señor, Señor, pero no querían ser siervos. O sea, no querían obedecer. Y muchas veces uno quiere que Dios le ayude, le escuche, pero no tenemos disposición a obedecer. ¿Sabes? Quítate los zapatos. No puedes decirme que amas a Dios o que sigues a Dios o que tienes una religión si en tu vida no hay ni un deseo de obedecer la palabra de Dios. Si quieres seguir viviendo haciendo lo que el mundo hace, lo que toda la gente hace, no puedes acercarte a Dios. Dios te va a decir, ¿sabes qué? Detente, momento. No te acerques así. Porque si te acercas así, simplemente no me vas a conocer. No podrás tener una revelación de mí. Moisés sabía de Dios, pero no tenía una revelación de parte de Dios. La primera revelación que él tuvo, para poder comprenderla, necesitó quitarse los zapatos. Tuvo que quitárselos. Por eso mucha gente dice, yo voy a la iglesia y asisto, pero me siento igual, no entiendo. O yo canto, pero no entiendo por qué cantan todos. Levanto mis manos porque todos las levantan. Pero me hace falta algo. ¿Sabes qué te hace falta? Que tú tengas un cambio, que tú te decidas a quitarte los zapatos. Porque no solo necesito una religión para tenerla, necesito a Dios para tenerlo en mi vida. Entonces dice Lucas, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. A veces venimos con los zapatos puestos a Dios y queremos nosotros decirle a Él lo que tiene que hacer. Pero no, este tiempo nos está enseñando que tenemos que dejar a Dios que Él nos diga lo que Él quiere que hagamos en su palabra. En la Biblia está la voluntad de Dios. Y yo siempre le digo a las personas, lee la Biblia. No me digan, yo hago tal cosa, yo hago lo que mi religión me dice. No, lee la Biblia. Haz lo que la Biblia dice porque ella es la palabra de Dios y tú tienes que obedecerla. Y punto. Pero también decíamos hace un momento que quitarse los zapatos significa que tengamos contacto, o sea, comunión con Dios. Y eso me recuerda a mí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3:20. Es un verso que dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjese, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire que Dios no busca una relación externa. Él busca una relación interna o íntima contigo. Dios no quiere solo que tú digas, oh sí, Dios existe, porque todo el mundo lo dice, pero no todos le obedecen. No todos lo dejan entrar a su vida. ¿Sabe por qué? Porque dejar a Dios que entre a tu vida, dejarlo entrar a tu vida, significa que ya tú no eres el Señor. Él es el Señor, tú eres el siervo. Significa que Él vive en ti y que tú haces lo que Él quiere que hagas. Significa que tú adoras a Dios y tu yo o tu voluntad está en segundo, tercer plano. Dios tiene todo en tu vida en primer lugar. Cuando tú se lo das a Él, Él toma el control. Si no le damos el primer lugar a Dios, simplemente no nos hemos quitado los zapatos. Por eso dice aquí el texto, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, para empezar, si alguno oye mi voz, mire el primer paso. ¿Cómo vas a oír a Dios si no le pones atención? ¿Cómo vas a oír a Dios si simplemente ignoras su voz? Si tú dices, no, es que a mí no me habla, no, a todos nos habla. Pero ¿cómo le podremos escuchar si no prestamos atención? Dice, si alguno oye, Él está hablando. El problema es que no todos oyen. Quitarse los zapatos es poner atención. Quitarse los zapatos es, Dios, aquí estoy, dime, ¿qué quieres que haga? Entonces dice, si alguno oye mi voz y luego dice, y abre. Él no va a abrir la puerta de tu vida, la tienes que abrir tú.
Señor, verdaderamente me interesa y yo quiero, yo necesito, porque soy un pecador, porque estoy lejos de ti, porque quiero acercarme a ti, porque es una necesidad acercarnos a Dios para que nuestra alma lo conozca y tengamos salvación. Luego dice, si abre la puerta, entraré a Él. Quiere entrar. Esto no es asunto de algo pasajero. Dios quiere entrar a tu vida. Pero luego dice, cenaré con Él y Él conmigo. Quiero convivir, quiero platicar, quiero tener una vida con Él, una relación. Yo le voy a alimentar mi palabra y Él me va a alimentar a mí con su adoración, con su alabanza. Es un intercambio. También dijimos que quitarse los zapatos significa hacer un pacto, o entrar en un contrato, o entrar en un pacto. Isaías capítulo 4, profeta Isaías, nos da un ejemplo. Imagínese usted un contrato importante en la vida es el matrimonio, ejemplo, el matrimonio. Si yo me quiero casar, quiero ilustrarlo así, si yo me quiero casar con una mujer que amo, resulta que me puedo casar y quitarme los zapatos, o me puedo casar con los zapatos puestos. Entonces, ¿cómo lo aplicaría yo esto al matrimonio? Yo diría que cuando un hombre se casa con una mujer y se quita los zapatos, es porque quiere tener una vida íntima con ella. Número 2, quiere servirle a su esposa. Como hombre, quiere servirle, porque el hombre sale de casa, va a trabajar y gana el alimento para su familia. Es un servicio, pero es un servicio por amor, y así es el servicio que damos a Dios. El servicio que damos a Dios es por amor. Yo no le sirvo a Dios por obligación, no le sirvo por miedo, no le sirvo porque quiero ganarme algo o me quiero ganar su favor, no. A Dios yo le sirvo por amor, porque lo amo. ¿Por qué cree usted que una esposa se levanta y guisa y hace aquel quehacer en la casa que es todo el día? Es por amor. Porque una madre atiende al niño, lo baña y por más de un año, mientras el niño, unos meses o casi un año, mientras el niño no camina, la madre lo carga y hace un trabajo tremendo por mantenerlo limpio, cuidar su salud, etc. Por amor. Eso la madre nunca se lo va a reclamar al hijo, nunca se lo va a cobrar. Nunca le va a decir nada, lo hizo por amor. Y así es nuestro servicio a Dios. Pero si un hombre se casa con una mujer, con los zapatos puestos, él piensa que puede tener una relación o puede amar a otra mujer aparte de su esposa. Entonces, no se ha quitado los zapatos porque no ha entendido que el matrimonio es un pacto en el cual debe de haber comunión, debe de haber compromiso, debe de haber propósito. Entonces, es sencillo. Cuando uno se casa, uno entiende que muchas cosas van a cambiar en tu vida. Ya no tienes tiempo para tus cosas, tienes tiempo para tu familia. Ya no tienes tiempo para lo que hacías cuando no estabas casado. Ahora tienes el tiempo que distribuirlo en tu familia y en tus responsabilidades. Cuando tú entiendes eso, tú dices, me voy a casar y yo me quito los zapatos. Ya no soy el hombre que disponía de su vida para hacer lo que quería. Ahora él tiene que disponer de su vida para hacer lo que debe hacer. Entonces, en esta vida, en la actualidad, no podemos hacer lo que querramos. El que se quite los zapatos es el que está dispuesto a hacer lo que debe. ¿Sí? Y hacer la voluntad de Dios es hacer lo que se debe. Hay un eslogan o un rótulo afuera de una prisión que dice: libertad no es hacer lo que se quiere, sino hacer lo que se debe. Eso es libertad, hacer lo que se debe. Y eso es la libertad en Dios, es hacer lo que se debe hacer. Resulta que entonces quitarse los zapatos cuando nos acercamos a Dios es tan importante, porque si yo no me los quito es porque yo no quiero hacer un pacto con Dios. Decíamos que en Israel la gente se quitaba el zapato cuando hacía un contrato con alguien. Yo necesito quitarme los zapatos porque yo quiero hacer un pacto.
Y miren lo que dice Isaías capítulo 4, que nos presenta una imagen. Isaías capítulo 4 nos presenta una imagen de cómo sería la vida en los últimos tiempos. Y dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Le interpreto lo que está diciendo el texto. Explico. Lo que este texto dice es que en los últimos tiempos habría mujeres que se iban a querer casar con un hombre solo para limpiar su vergüenza, para quitar su oprobio, no para ser sus esposas. O sea, le dice, mira, me voy a casar contigo solo para llevar tu nombre, para tener tu apellido, para llevar tu nombre y para que yo no sea avergonzada porque no me he casado o no tengo esposo. Pero yo voy a comer mi pan y voy a vestir mi ropa. O sea, en otras palabras, tú no me vas a suplir a mí lo que yo necesito. Yo me lo voy a suplir. ¿Qué significa eso? Que esta mujer no quiere un compromiso. Solo quiere tener y llevar un nombre, pero no quiere tener un compromiso con ese hombre. ¿Sabes? Yo voy a trabajar o yo voy a suplir mis necesidades. Tú no tienes que suplírmelas. Yo me las voy a suplir, solo voy a llevar tu nombre. Y así, en la actualidad, hay muchas personas. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Representa la iglesia. Casualmente dice 7 iglesias. Y en Apocalipsis, la Biblia menciona 7 iglesias. Y se parecen mucho la iglesia de Apocalipsis a las 7 mujeres que menciona Isaías capítulo 4. La iglesia de Apocalipsis decía que amaba a Dios, pero andaba tibia. La iglesia de Apocalipsis decía que amaba a Dios, pero no hacía la voluntad de Dios. O estaba en el pecado, o estaba practicando cosas que eran malas. La iglesia de Apocalipsis decía que era cristiana o que conocía a Jesucristo, pero estaba practicando cosas ocultas, ocultismo, hechicería, o cosas malas. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que esas mujeres quieren un matrimonio, pero sin un pacto, sin un compromiso. Y eso significa que a veces como creyentes queremos unirnos a Dios, pero queremos con los zapatos puestos, no queremos un pacto, no queremos hacer lo que Dios dice. Muchas veces las personas dicen, yo voy a buscar de Dios, yo voy, pero yo no voy a estar metido en la iglesia, yo no voy a hacer esto ni aquello, yo voy a hacerlo a mi manera. ¿Sabe qué dice? Señor, yo creo en ti, pero yo voy a proveerme mi alimento y yo voy a proveerme mis vestidos, nada más quiero llevar tu nombre. Entonces decimos al mundo, yo soy creyente, yo creo en Dios, o si yo conozco a Jesús, llevo su nombre, llevo el nombre de Dios, pero no hago la voluntad de Dios. No entro en el pacto. ¿Sabe cuál es el pacto? La palabra de Dios. Y Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Es tiempo ahora de que cada persona piense por un momento, ¿cómo te estás acercando a Dios? ¿Con zapatos o sin zapatos? ¿Te estás acercando a Dios con el deseo de tener un contacto íntimo con Él? ¿O tienes miedo a que su presencia cambie tu vida para siempre? ¿Te estás acercando a Dios porque quieres totalmente servirle? ¿Ser un siervo? Diciendo, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que yo haga. ¿O solamente le quieres llamar Señor, Señor y no quieres hacer lo que Él dice? Es importante. Por eso hoy el mensaje es, quítate los zapatos. Donde quiera que estés escuchando esta palabra, el Espíritu de Dios o Dios te habla a tu corazón y te dice, quítate los zapatos. No seas un religioso más en el planeta. No seas uno más que solo lleva un nombre, pero no entra en el pacto con Dios. Es tiempo que nos despojemos. Quitarse los zapatos. Cuando Moisés se quitó los zapatos, aquel hombre que solo tenía una religión, una cultura, una educación religiosa, una formación religiosa, cuando se quita los zapatos, volvamos para terminar a Éxodo, capítulo 3. Le dice Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta allí Moisés se quita los zapatos y ahora Dios le empieza a hablar. Cuando tú te quitas los zapatos vas a empezar a escuchar la voluntad de Dios, vas a empezar a entender el propósito de Dios, vas a empezar a entender los planes de Dios. Cuando Moisés estaba en Egipto no entendía eso.
Cuando estaba en Madián no lo comprendía. Cuando llegó al monte ante la zarza aún no entendía el propósito de Dios. Cuando se quita los zapatos le empieza Dios a revelar sus planes. Entonces dice que él tenía miedo de mirar a Dios. Y luego Dios le dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de la mano de Egipto y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hedeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Crees que Dios no ha visto cómo sufres? ¿Crees que Dios no ha visto cómo el pecado te destruye? ¿Crees que Dios no ha visto cómo el pecado te estrangula y te daña y te mata? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 9, si no me equivoco, en este momento solo recuerdo el texto que dice, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que él ha venido a hacer. Te está destruyendo. Está destruyendo tu familia, tu vida, tu salud. Pero Cristo viene para darte vida. Dice Dios, yo he visto la aflicción y he descendido para librarlos. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la angustia, la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora. Le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Por qué le dice ven? Porque Moisés se quitó los zapatos, pero no se acercaba todavía más a la zarza. Tenía miedo ver a Dios. Pero Dios le invita. Ven, te enseño mi propósito. Ahora, deja que yo te toque, deja que yo haga lo que quiero hacer. Ven, por tanto, y te enviaré a Faraón. Es decir, disponte a que yo te toque, a que yo sea tu Señor y tú seas mi siervo. Quitarte los zapatos es la actitud que debes tener y Dios se la empieza a revelar. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Israel, servirás a Dios sobre este monte. Esto te va a ser por señal. Cuando lo hayas sacado en este mismo monte me vas a adorar. Y así fue. Ahí fue donde Dios se encontró con Israel, con el pueblo, más adelante y trató con ellos. Pero miren nada más. Ahora Moisés entiende el propósito de Dios. Ahora Moisés, que se siente incompetente, Dios dice, no, ve, porque yo estaré contigo. Pero Señor, ¿cómo te voy a ser fiel? ¿Cómo voy a entrar en tu pacto si yo soy humano y soy terrenal y fallo, tengo errores? Dice Dios, no, yo voy a estar contigo, no temas. No tengas temor a quitarte los zapatos. No tengas temor, no pienses que Dios te va a destruir. No pienses que no vas a poder agradarle. Él te dará la capacidad. Yo voy a estar contigo. Pero ¿cómo le voy a ser fiel? Él te va a dar la fuerza. Porque no es por tus obras, es por su gracia, es por su amor. No es por tu fuerza, es por la de Él. No es por tu santidad, es por su santidad que la pone en ti. No es por tu perfección, es por la perfección de Cristo que por la sangre del Señor viene sobre ti y te hace santo, justo y perfecto. Tenemos que entender que la salvación es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ven a Jesús y quítate los zapatos. Dile, Señor, no quiero seguir siendo el que manda. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Yo quiero estar en contacto directo. Quiero que mis pies toquen tu santidad. Quiero que este cuerpo que fue pecaminoso sea encontrado con tu santidad y sea limpio y sea redimido y yo pueda ser tu siervo, un instrumento útil para ti. Que Dios nos ayude. Oremos a Dios. Vamos a orar a Dios en este momento. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que nos ayude. Quizás tenías temor, vergüenza, quítate los zapatos. Quizás te sentías inmerecedor. Quizás pensabas que no tenías oportunidad. Pero hoy tomas la decisión. Me quito los zapatos. Porque yo quiero
tocarme con tu santidad y tu poder. Porque yo quiero ser tu siervo. Porque yo quiero entrar en tu pacto. Porque yo quiero hacer el propósito para mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero cumplir la misión que tú me das. Oremos. Dios amado, en esta hora, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque hoy recibo tu palabra y la creo en mi corazón, Padre, y me determino a ser un creyente, Dios mío, especial. Un creyente completo. Me despojo de mis pensamientos, de mi voluntad, de mi señorío en mi vida. Y hoy quiero que tú seas el Señor en mi corazón. Quiero que tú gobiernes mi vida. No quiero seguir controlando y gobernando yo mi vida, sino que tú seas el Señor de mi vida. No quiero vivir una vida solo superficial y religiosa. Quiero que tu presencia me toque, me envuelva y que ella me dirija, ella me guíe en el nombre de Jesús. Que yo pueda decir como Moisés dijo un día: si tu presencia no va conmigo, yo no voy, no puedo seguir. Señor, si tú no entras en mi corazón, yo no quiero dar un paso más sobre la tierra. Te necesito, ven a mi corazón, entra en mí, santifícame con tu presencia. Yo quiero ser tu siervo. Me humillo ante ti y me dispongo a obedecerte. Hoy quito mis zapatos porque quiero entrar en tu pacto. Quiero guardar tu palabra. Quiero obedecer tu palabra, Señor. Quiero pasar de una simple convicción a una actitud, a un acto de obediencia. No quiero solo creer, quiero saber y conocer. Quiero obedecerte, quiero servirte. En el nombre de Jesús. Aquí está mi corazón, Señor. Tómalo. Tómalo y ayúdame. Hoy te seguiré